Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en la segunda carta de Juan, capítulo 1 y versículo 1, donde dice: a la anciana señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. La epístola se inicia con la identificación del remitente, como era habitual en la correspondencia en el mundo greco-romano. El único identificativo aquí es el anciano. Sin duda alguna, esto plantea para el intérprete de hoy una dificultad, generando distintas propuestas sobre el escrito. Si nosotros no lo identificamos por ese título, no cabe duda que los destinatarios sabían bien quién era. El nombre se usaba para referirse a una persona mayor, y según la clasificación de edad, el presbiterio era el hombre maduro en una etapa de la vida entre los 50 y los 56 años, pasados los cuales se entraba en la vejez. Juan debía tener una edad avanzada cuando escribió la epístola, pero con toda probabilidad no se calificaba como el presbiterio o el anciano en razón de ella, sino como el título que se daba a los líderes de las iglesias. En una sencilla observación en el Nuevo Testamento, se aprecia que había ancianos en las congregaciones, como por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23, Tito, capítulo 1, versículo 5, la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 1, ya que estos ejercían su oficio de conducción y pastoreo de la iglesia local por designación del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Note que esta designación se le comunicaba a cada uno por la llamada íntima del Espíritu Santo. La primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 1, dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así pues, siendo el anciano un oficio y no un don, los líderes de las iglesias debían tener unas cualidades personales específicas. La primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículos 2 al 7 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Los creyentes, ellos reconocían a los ancianos y se sujetaban a ellos en el Señor. La primera carta a los Corintios, capítulo 16, y los versículos 15 y 16 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Etefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan.
También es notable apreciar que el calificativo va procedido del artículo determinado, de modo que quien escribía no era un anciano, sino el anciano. Probablemente así era conocido el apóstol en el mundo de las iglesias en las que habitualmente él trabajaba. Y lo mismo ocurre con el apóstol Pedro, que se presenta como un anciano junto con otros ancianos de la iglesia. La primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 1, dice: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Juan era apóstol, revestido como tal por la autoridad de Jesucristo. Sin embargo, también era anciano o presbiterio en la iglesia donde estaba. Y note que no hay duda alguna que el prestigio suyo era tal que cualquiera por el título de anciano le reconocía. Y nótese que sí es, en cierto modo, difícil determinar el autor por la simple introducción del escrito. No lo es menos establecer quiénes son los destinatarios, ya que se ha considerado las dos alternativas más habituales. Por un lado, la literal, en el sentido de que la epístola está dirigida a una cristiana y a sus hijos. Y esto produce serias dificultades de identificación, sobre todo porque al final hay otra mujer que se llama hermana de la primera y que se reconoce por el mismo nombre, cosa harto improbable en una misma familia. De modo que debe optarse por una forma metafórica para referirse a una iglesia y a los hijos de la señora, como los miembros de la congregación. También se ha sugerido que las razones que motivaron a Juan para usar esta forma, ya que de los hijos dice el escritor que los ama en verdad. Sin embargo, alguno entiende que en el texto debiera de haber un artículo determinado para leer a quienes amo en la verdad, por lo que el amor está vinculado a la verdad, que sería una forma de referirse a la fe común. Pero tanto él como ellos están en la verdad, y sus relaciones corresponden a esa posición. Pero sin el artículo se convierte en una expresión de verdad específica que en el pensamiento de Juan tiene que ver con la verdad revelada en el mensaje y enseñanza de Jesucristo. Por tanto, amar en verdad es hacerlo en el modo que Jesús manifestó en su mismo estilo de vida. Esto prepara el terreno para uno de los temas de la epístola, que es la advertencia contra los falsos maestros, cuya vida y enseñanza no es la verdad, ya que quien está en la verdad, esto es, quien está en Cristo, no puede sino amar como fue amado. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero nótese que no solo son amados por Juan, sino también todos los que han conocido la verdad, ya que todo aquel que está en Cristo, que vive en la verdad, que ha sido renacido por el Espíritu Santo de Dios, ama a los hermanos. Y una de las evidencias del nuevo nacimiento es que los creyentes se aman entre sí, como Cristo había establecido en el mandamiento nuevo. Juan capítulo 3 y versículo 34 dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La realidad de la vida cristiana descansa en la expresión de un amor hacia los hermanos, al estilo de cómo Cristo nos amó primero. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice:
a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Note que la causa de este amor grande y común entre cristianos es debido a la verdad que permanece en cada uno de ellos. El mandamiento del amor en general vincula al creyente con Dios, puesto que Él es amor y por esa razón ama, ya que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y de ese modo, quien es hijo de Dios por generación espiritual es como Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 17. En cuanto a la práctica plena del amor. Ahora bien, el que ama a todos ama de un modo especial a quienes son hermanos suyos en la fe, porque está el que ama y los que son objeto de amor, ligados por la verdad que está en ellos. No cabe duda que la verdad aquí, en la relación fraterna, es la presencia de Cristo en cada uno de los salvos. También la verdad que permanece en el creyente es la fe que se cree y que está en la palabra que el apóstol dice que permanece en vosotros. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14. Además, la verdad asentada en el creyente puede identificarse con el Espíritu Santo al que Juan llama la verdad. Juan capítulo 14, versículo 17 y la primera carta de Juan capítulo 5, versículo 6. Pero note que la verdad que hemos conocido subjetivamente permanece en nosotros y lo hará eternamente como literalmente se lee en el texto griego, hasta el siglo. Ya que los recursos y las personas divinas que han hecho morada en el creyente desde el momento de la fe permanecen en su santuario, ya que cada creyente es templo de Dios en espíritu. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Note que los que no son de Dios no confiesan la verdad y salen al mundo para hacer una obra contraria a ella. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tengas en cuenta que en los creyentes la verdad permanece, aunque verdad y amor están íntimamente ligados. Es necesario que la verdad no elimine la manifestación del amor, pero que tampoco, en base a un amor mal entendido, la verdad se resienta. Continuar con el versículo 3, donde dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Habitualmente en la correspondencia del tiempo de Juan, se iniciaba la carta con la identificación del remitente y luego el destinatario e inmediatamente el saludo que solía ser una sola palabra: alegría, saludos. La correspondencia epistolar cristiana la sustituyó por gracia. La fórmula introductoria de muchos escritos del apóstol Pablo comenzaban por dos palabras: gracia y paz. En el caso del saludo de la epístola no expresa tanto un deseo como una aseveración llena de confianza. No es sea con vosotros, sino que afirma será con vosotros, incluyéndose el autor
en la declaración como creyente junto con los destinatarios. La segunda certeza de disfrutar continuamente de la gracia, de la misericordia y de la paz procede de la comunión y permanencia en quienes otorgan estos dones, que son el Padre y el Hijo. Esta es la primera seguridad del apóstol. La gracia estará siempre con el creyente. Se ha definido como don inmerecido que Dios otorga al hombre, pero también la gracia es el amor en descenso, ya que donde está la gracia, está también el descenso de Dios hacia el hombre. Juan, capítulo 1 y versículo 14 dice: Y acá el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9, dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia es la razón y causa de la salvación. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así pues, tanto en la manifestación pasada de la justificación como en la presente de la santificación y en la futura de la glorificación, la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 13, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nada es posible llevar a cabo en la vida cristiana ni en el ministerio que no tenga que ser sustentado por el poder de la gracia, por cuanto la obra de Dios no es nuestra, sino suya, como el apóstol Pablo entendía en relación con su trabajo, cuando dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 10, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y Juan afirma que la gracia estará continuamente con nosotros, ya que junto con la gracia está también la seguridad de la presencia de la misericordia. Esta es la manifestación propia del corazón de Dios, atendiendo a las miserias y dificultades de la criatura. Por otro lado, el término misericordia es, en latín, un compuesto de dos palabras, la primera por miser, es decir, miserable, desdichado, y la otra por cor o cordis, es decir, corazón, con el sufijo. Por tanto, la palabra está expresando la capacidad de sentir las desdichas de los demás, ya que es pasar la miseria por el corazón. Si la gracia sustenta la misericordia, consuela y alienta. Nótese que sin duda había serias dificultades en las iglesias del tiempo de Juan, persecuciones, falsos maestros, divisiones, que producían momentos de inquietud, pero sin embargo Juan afirma que no faltará la misericordia que Dios tiene como provisión de su amor para esos momentos. El tercer elemento en la oración de saludo, afirmando la seguridad, es la paz, que es el resultado final de la operación de la gracia y de la misericordia. La gracia proviene de Dios por medio de Cristo y produce la paz, fruto de la justificación. Romanos, capítulo 5 y versículo 1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia perdona, pero la misericordia
siente compasión. La gracia es el amor que Dios manifiesta por el culpable y la misericordia en su amor hacia el infeliz, aquel que mueve a lástima por su situación. La gracia tiene que ver con el estado de la persona, la misericordia con la condición. La paz es el resultado de la confianza en Dios que ama, que alienta, que salva y se convierte en esperanza. Por eso el profeta decía que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Quiere decir que la vida cristiana, con sus múltiples dificultades, conflictos y pruebas, puede y debe vivirse en la profunda calma de la paz. Los problemas están fuera, pero la paz está dentro. La paz es la serenidad íntima que descansa en la experiencia personal de los resultados de la obra de la cruz. Y tengas en cuenta que la provisión de estas bendiciones que se dan por hechas en el presente y en todo el futuro son de origen divino. Y de ahí la asociación de la procedencia de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre. La cristología de Juan no le permite otra cosa que la identificación paterno-filial de las dos personas divinas. Note que se aprecia que Dios es el Padre y Jesucristo es el Hijo del Padre. Probablemente una de las herejías que se extendían en Éfeso era la negación de la deidad de Jesucristo, a quien una rama del gnosticismo le hacía un mero hombre, nacido de José y María, en el que se asentó el Verbo, dejándolo luego en el momento de la cruz. Pero el apóstol afirma la deidad de Jesucristo, porque es el Hijo unigénito del Padre, Hijo eterno del Padre eterno. El problema de la negación de la deidad de Cristo se hizo manifiesto ya desde los primeros años de la Iglesia, tal vez por la influencia del judaísmo unitario, que sin entender que Dios no es una persona, sino un ser en el que subsisten tres personas, negaban esta verdad. Y más adelante, los arrianos continuarían con esta herejía que se presenta como fe de algunos grupos en el día de hoy, como por ejemplo los falsos testigos de Jehová. Sin embargo, el verdadero creyente cree que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto, quien tiene al Hijo tiene también al Padre, de quien procede todo don perfecto y toda buena dávida. Santiago, capítulo 1 y versículo 17. Ya que las bendiciones divinas, que son una realidad en la vida del cristiano, se disfrutan y viven en verdad y amor, ya que como insiste una y otra vez el apóstol, estos dos elementos son marcas esenciales y definitivas de la realidad de la vida cristiana. De otro modo, quien puede ser bendecido como cristiano, vive en verdad y amor. Y voy concluyendo con esto. La verdad de Dios es la fuente de la paz de Dios, ya que no se puede conocer la verdadera paz de Dios a menos que Él la revele. La palabra divina es la fuente de la seguridad de que tenemos la paz de Dios. Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Amigo y amiga oyente, si aún tú no tienes la paz que Jesús promete a sus discípulos, ¿no será porque todavía no has recibido a Jesucristo como Salvador en tu vida? Será
¿por qué no la has invitado nunca a que venga a ti? Por ello, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo a que ahora en este momento tú puedas tener un encuentro con el autor de la vida, con Jesucristo. Ora conmigo esta oración que voy a hacer si nunca antes la has hecho y di: Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el unigénito Hijo del Padre, que tú dites tu vida en la cruz del Calvario a favor de todo aquel y toda aquella que viene a ti en arrepentimiento. Yo lo hago en este momento pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.